Pues antes que nada, buenos días. Agradezco mucho la invitación. Este es un tema que pues, me ha interesado mucho desde que me incorporé a la Secretaría hace unos años. Me especialicé justo en esta parte de medicamentos. Es un área, creo que es muy interesante y donde hay mucha innovación siempre para los temas tanto del desarrollo de nuevos medicamentos o tecnologías para la salud, como la parte de adquisiciones. También siempre se está tratando de generar nuevas formas de comprar o de adquirir mejor estos insumos. La plática de hoy, tiene intereses muy concretos, a la medida que es un taller y que se piensa que sea más práctico. Lo pienso como una plática acerca de por qué es importante hacer una investigación de mercado, en qué nos va a beneficiar y qué alcances puede tener acorde a lo que vayamos a comprar y el contenido que ya sea que alguien de nuestra unidad de negocios en el gobierno vaya a realizar o que se vaya a contratar por fuera, porque es cierto que no todos los entes públicos tienen los recursos humanos o la disposición de especialistas para hacer este tipo de investigaciones. Entonces, al menos sí hay que saber qué esperar, un poco de un reporte de investigación de mercado cuando lo vayamos a contratar o si tenemos personal a nuestra disposición, más o menos cuáles serían los puntos mínimos que estaremos esperando. Al final de cuentas, la investigación de mercados vamos, un medio para planear, ¿no? Nos va a permitir saber qué es lo que vamos a comprar y nos va a permitir hasta cierto punto tener retroalimentación después para hacer una nueva investigación de mercado y poder planear de nuevo para el siguiente año, para los siguientes 2 años, una adquisición de medicamentos o de insumos. En este sentido, los beneficios de la investigación son varios, ¿no? Desde definir qué vamos a comprar, ¿no? Los requerimientos en términos cuantitativos, ¿no? De volumen, los montos esperados que vamos a esperar erogar, ¿no? El método de contratación, como ya lo platicaron en la charla anterior, cuando son bienes estandarizados, pues podemos elegir un abanico de métodos, ¿no? Para contratar. Cuando vamos a comprar bienes complejos, servicios complejos, tendremos otros. La parte de programación de abasto también es importante y es un beneficio de la investigación que nos puede dar un cierto alcance de visión de decir, oye, ¿cuánto tiempo toma generar este tipo de producto y que nos llegue a la farmacia del hospital que necesitamos surtir? Esto es bien importante porque también depende de cómo compremos, tenemos que esperar o prever los tiempos de abasto. Finalmente, pues nos va a dar alguna luz acerca de los criterios que vamos a tomar para evaluar las propuestas económicas. Y bueno, en algunos casos, no siempre, nos puede dar también alguna justificación para cambiar los términos del contrato, en términos de si nosotros tenemos ya precios de referencia estimados o tenemos algunas condiciones económicas que hemos visto ahí y que de repente cambian, pues podemos utilizar la investigación como un fundamento para a lo mejor modificar los términos de contratación e incluso terminarlos, ¿no? Cuando hay algo que está afectando al sector público, ¿no? Como tal. Bueno, ya viendo la parte de alcance, es importante saber que una investigación de mercado no pretende ser la misma ni tener la misma profundidad en todos los casos. No puede ser así. Y ahí sí va a depender de cada uno de los casos, a lo mejor de su país o del sector, cómo se maneje. Habrá unidades que gestionan de forma centralizada las compras y habrá unidades donde es de forma descentralizada la forma de comprar y ahí cambia mucho el volumen, precisamente el monto y el tiempo de contratación. Y ahí también es algo que influye en el alcance de una investigación. No es lo mismo hacer una compra de emergencia en una situación de un vector epidemiológico que de repente alcanzó un pico y necesitamos ahí un medicamento y nos surge, pues no podemos tomar el tiempo para hacer una investigación de mercado que dure ahí 20, 30 días para ver proveedores y cómo está. No, tenemos que salir a comprar, ¿no? Entonces ahí la investigación se abocará a lo mejor a ver la existencia de proveeduría y el tiempo, ¿no? La oportunidad. No nos vamos a enfocar a lo mejor tanto al precio, ¿no?
hay trade-offs ahí, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes del tiempo que tenemos para hacer una investigación y la fase en la que estamos para comprar. En los casos de una compra que sí está planeada a nivel central, que tienes tus tiempos para poder generar toda esta información y hacer una compra que te permita planear toda la cadena de abasto, pues entonces sí podrá ser más profunda la investigación y tener un alcance mayor, ¿no? Entonces ahí tenemos que considerar siempre en qué momento estamos parados dentro de esta parte de planeación para poder desarrollar una investigación. Si les, como sugerencias, tomen en cuenta esto, ¿no? De qué monto va a ser la compra que se va a hacer, cuál es el volumen de medicamentos y cuánto tiempo tenemos para hacerla, ¿no? Porque muchas veces el tiempo es un factor también que siempre en la administración pública sabemos que pesa, ¿no? Porque siempre están buscando los resultados y el desabasto ahí sí siempre es algo que nos pesa como funcionarios y al momento de prestar un servicio. Otra cuestión que siempre está afectando la investigación es la complejidad de lo que vamos a comprar, como ya hablaba en la charla anterior. A mayor complejidad del bien o del servicio, obviamente el alcance de las investigaciones tiene que ser mayor. No puede ser una investigación sencilla comprar, o adquirir o contratar el servicio integral de hemodiálisis, de prestación de hemodiálisis o el servicio de banco de sangre, ¿no? No es lo mismo que comprar paracetamol. Entonces, ahí el alcance de la investigación tiene que ser distinto, ¿no? Y aquí sí a mayor complejidad, el alcance de la investigación, los términos de las características técnicas, de eficiencia, las condiciones del mercado de los prestadores del servicio será diferente. Entonces, es bien importante tener en cuenta, entonces, por una parte, esto de, pues sí, los volúmenes, el tiempo, pero otra es la complejidad, ¿no? Nunca está de más saber en dónde estamos parados para realizar una investigación de este tipo o contratarla y saber qué esperar del consultor que vayamos a contratar para hacer una investigación de mercado. Ya yéndonos un poco a la carnita del asunto, al contenido que se puede sugerir, independientemente de la legislación que tengamos en nuestros países, que muchas veces puede ser extremadamente detallada, ¿no? O a lo mejor en otros casos muy ambigua y muy abierta. Muchas veces decimos, bueno, esto no me dice nada, ¿no? Es tan abierto que no sé qué hacer. O en otros casos se va al lado contrario, es muy, muy específica y muchas veces el funcionario público puede decir, pues yo hago exactamente lo que dice ahí y no voy por más. Y eso también tiene el riesgo de limitar, porque te vas tan detallado lo que dice la ley o el reglamento o el manual que tienes que dejas de ver otros aspectos que pudieran haberte dado un poco más de luz acerca de cómo llevar a cabo una mejor adquisición. Entonces, yo lo que les voy a exponer un poco es un contenido de investigación que no se está ajustando a ninguna normativa ni internacional ni nacional, pero que sí considero que puede servirles para darles una luz de la información que les puede servir a ustedes para determinar su procedimiento, los precios de referencia, las características que debe tener lo que vayan a comprar. En este caso, medicamentos e insumos. No me voy a enfocar ahorita en la parte de servicios porque creo que requeriría un taller especializado en costo-beneficio o en costo-efectividad por la parte técnica que tiene este asunto, ¿no? Que sí hay toda una literatura de costo-beneficio y hay incluso, pues está la Sociedad de Estudios en Farmaconomía, ISPOR, que tiene todo un capítulo en varios países que se dedica a costo-efectividad, ¿no? Que de todas maneras les recomiendo revisar. Yéndonos ya al contenido, siempre una investigación de mercado, sea que la contraten, sea que la hagan, debe tener un propósito, ¿no? Y clarificar siempre el objetivo de la investigación, cuál va a ser, plantear los objetivos específicos y ahí sí enumerar qué es lo que estamos esperando de la investigación y el periodo para el que se está considerando. Hay que recordar que en el caso de medicamentos siempre hay una caducidad y siempre puede haber una innovación. Estamos sujetos a patentes en algunos casos. Entonces sí tenemos que considerar qué periodo estamos utilizando. Caso de vacunas. Cada año salen nuevas vacunas y se actualizan según las cepas de virus que haya, ¿no? Y que vuelan
las aves de Asia, América, y de ahí se generan nuevas cepas y están actualizando las vacunas. Entonces es importante esto. Y bueno, las consideraciones comerciales. Nosotros siempre que pensamos en adquisiciones, al menos en México, tenemos en el radar esta parte de los tratados de libre comercio. Habrá países que tengan más o menos tratados, pero siempre habrá que pensar cómo nos van a afectar nuestras relaciones comerciales para la adquisición que vayamos a realizar. Habrá algunos países que hagan compras pequeñas y tienen unidades descentralizadas que la parte de tratados no les preocupe, y otros que sí, que tienen capítulos de compras de gobierno, que precisamente hablan incluso por institución, ¿no?, acerca de las compras que van a realizar y cómo van a tratar estas compras. En este caso, digo, a manera de ejemplo, para adquisiciones, pues sí, ya un pequeño texto, ¿no? El objetivo de la investigación es proveer información para la contratación de lo que queramos, ¿no? Si es adquisición de insumos, medicamentos, bienes terapéuticos, bienes no terapéuticos, ya ahí está de nosotros definir esta parte. En cuanto a los específicos, como a manera de sugerencia, pues es verificar la existencia en el mercado de los bienes requeridos, verificar la proveeduría que existe, ya sea nacional o internacional, ver las consideraciones, otra vez refiriéndome a la parte de tratados, el procedimiento de contratación sugerido, que a final de cuentas es una de las cuestiones que queremos a final de cuentas saber a partir de una investigación, que nos conviene utilizar, ¿no? Que muchas veces está derivado del volumen que vamos a comprar, de la cantidad de medicamentos y de la complejidad. Los precios de referencia, a final de cuentas, si es una investigación de mercado, tenemos que tener datos del mercado. ¿Qué nos está diciendo para tener una referencia? Como ya les decía, el periodo de tiempo y las condiciones de entrega, que en este caso, bueno, como ejemplo, podemos poner SIP o DDP. En el caso de SIP, pues es la más básica, que incluye pues la fabricación, el transporte a un puerto, con seguro incluido, pero ya no te incluye nada de la importación, ¿no? Ahí ya, desde que llega al puerto de destino, se hace cargo el Ministerio de Salud o la Secretaría, el hospital. En el caso de DDP, todo está incluido hasta la puerta, ¿no? Ahí el trámite de importación, de liberación, en el caso de vacunas, si hay algún trámite de análisis técnico clínico, todo está incluido en el DDP, ¿no? Entonces es importante este tipo de consideraciones para qué tipo de estrategia comercial vamos a hacer la investigación, porque además eso nos va a variar también los precios y los tiempos, ¿no? No es lo mismo comprar en SIP, que nos lo dejan en el puerto y tú te haces cargo, que en DDP, que nos lo van a entregar a la puerta del hospital o de donde querramos nosotros que nos lo entreguen. Respecto a la descripción, cualquier investigación de mercado debe decir exactamente qué es lo que estamos pretendiendo comprar, ¿no? Qué bien o qué servicio. Al final de cuentas necesitamos partir de un marco, ¿no?, para de ahí empezar a realizar la investigación. En este caso, para bienes o servicios, los bienes, en el caso de medicamentos, es bastante fácil. Hay cuadros autorizados de medicamentos o de bienes terapéuticos que ya traen un listado con su descripción, lo cual facilita mucho este mundo de las adquisiciones. En el caso de los servicios, aquí comentaba en la charla café, hay algunos países que ya tienen centros que se dedican a ver toda la parte del equipamiento médico. Hay países que no, entonces ahí sí es una cuestión de tratar de ver qué existe, ¿no? En el caso de México tenemos un lugar que se llama CENETEC, que es el Centro de Excelencia en Tecnología, y se dedica exclusivamente a ver toda la cuestión de equipamiento de hospitales, ¿no? Tiene ingenieros biomédicos, tiene ahí algunos economistas y tiene ingenieros para revisar toda la cuestión de innovación, precisamente, y ver las características que deben cumplir y sacan normas para poder evaluar su costo-efectividad. Habrá países en los que no existan este tipo de centros, ¿no?, que a final de cuentas creo que la referencia internacional es NICE en Inglaterra, pero sí tendremos que investigar quién lo puede hacer, y ahí sí los perfiles médicos pues son importantes para poder saber qué bien es el que vamos a necesitar describir, y conviene siempre equipos multidisciplinarios en este caso, ¿no?, con ingenieros médicos, con financieros,
que puedan darnos un panorama de cada pedazo que es importante para describir precisamente servicios complejos. Caso de bienes es más fácil, no hay tanto problema. Bueno, tenemos que identificar la regulación existente para la fabricación y venta de los bienes y servicios, y finalmente los certificados que deben solicitarse para acreditar este cumplimiento a la regulación, en el caso de bienes como medicamentos o insumos terapéuticos que ya están bastante normados a nivel internacional y en los países. En este caso, bueno, pues a manera de ejemplo, la identificación siempre hay que tener en cuenta utilizar los clasificadores que ya existen en sus áreas de adquisiciones. Muchas veces hay ahí una diferencia que llega a persistir en el tiempo en cómo clasifica el sector salud y cómo clasifica a los demás, ¿no? Y que tú tienes tus cuadros autorizados de medicamentos con un clasificador y de repente si hay países que tienen ya sus unidades de adquisiciones electrónicas, de repente utilizan otro clasificador. Eso es un problema que se tiene que evitar y si existe, tratar de ver cómo resolverlo, porque eso nos puede limitar en los datos. Al final de cuentas, si el Ministerio de Salud clasifica de una forma y el resto del gobierno clasifica los bienes de otra forma y tiene sus herramientas de comercio electrónico con otros clasificadores, lo que va a hacer en la práctica es limitarnos la información, ¿no? A la hora de querer recabar quién ha comprado, en cuánto ha comprado y cuánto ha comprado, no lo vamos a tener más que nuestros históricos. Entonces esto es de cuidarlo y propiciar que haya esa armonización en términos de clasificación de los bienes. Hacer el listado tal cual de medicamentos es necesario en esta parte de descripción e identificación, o el listado de servicios, y posteriormente hacer ya la parte de regulación, ¿no? Una vez que ya describimos los bienes, que ya sabemos qué es lo que queremos comprar, ver qué lo regula, ¿no? En este caso, normalmente está la parte de los registros sanitarios, ¿no? Las autorizaciones y las normas oficiales que cada país tiene ya publicadas. En el caso de que no las tenga, pues siempre habrá normas internacionales que pueden regir la calidad o decirnos algo de la calidad que es importante utilizar. Finalmente, tenemos que ver qué hace la autoridad sanitaria para verificar que se cumpla con esto, ¿no? Normalmente, el registro sanitario, pues sí, ya tiene unas condiciones para su emisión, pero posteriormente están todos estos certificados de buenas prácticas de fabricación, para distribución. En el caso de vacunas, particularmente en biológicos, hay trámites adicionales, ¿no? Tú puedes ya tener tu registro sanitario, puedes tener tu certificado de buenas prácticas, pero cada que tú sacas una vacuna y la quieres poner en el mercado, vas a tener que pasar un trámite de liberación donde hacen pruebas clínicas por los lotes que estás sacando antes de permitirte salir a la venta. Y además pues, está el registro de temperaturas, como es un organismo vivo en el que se basa una vacuna, tiene que tener ahí también un registro de temperaturas que no echa a perder este biológico. Entonces, hay que tener en cuenta todo este tipo de regulación porque nos va a servir para definir también los criterios, ¿no? Ya en el procedimiento. Posteriormente, y es lo que les comentaba, la cadena de suministro, la cadena de abasto la tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo por la oportunidad, hablando del desabasto, del sobreabasto. La cadena de abastecimiento es muy importante por la cuestión de los tiempos. Este es un ejemplo DDP, precisamente, que es de los más completos, donde podemos ver que desde que uno hace el procedimiento de contratación hasta que nos lo entregan, hay toda una serie de pasos, ¿no? Según el medicamento o el bien que vayamos a comprar. En este caso que es específico de vacunas, tenemos toda la parte de manufactura y liberación que puede tomar hasta 5 o 6 meses, porque son biológicos y hay una cantidad disponible limitada a nivel internacional. Hay alrededor de unas 15, 16 laboratorios que hacen vacunas y que tienen capacidad de exportación. Entonces esto hace de este bien en particular, que son los biológicos, un bien bien escaso, con producción limitada y que a veces hay desabasto en vacunas porque si no lo planeaste un año antes, a lo mejor el laboratorio, por más que le des un preciosazo y le digas te lo pago 5 veces más caro, te va a decir no, porque no tengo. Ya no es una cuestión de
de que no quiera vendértelo, sino no tengo, no hay suficientes células de huevo o de ganado vacuno con las cuales yo produzco la vacuna. Tengo una capacidad de producción limitada. Entonces, esta parte tenemos que tenerla muy en cuenta para saber cuándo vamos a planear y con qué anticipación lo debemos hacer. Ya en el caso de la exportación y la importación hay tiempos estándares que se manejan, ¿no? Que pueden tomar según del país de donde venga. Por ejemplo, las vacunas vienen mucho de Europa, de Bélgica, vienen de Inglaterra o vienen de Estados Unidos, algunas, a reserva de las que se producen dentro de cada país. Entonces, pues hay que tomar en cuenta estos tiempos de traslado, los tiempos de importación en las aduanas y obviamente el empaque que nos requiere, ¿no? Porque obviamente hay normas específicas que nos dicen el etiquetado que deben usar los medicamentos, los biológicos o cualquier insumo para su venta en el país. Y en este caso de las vacunas tenemos la inspección regulatoria. En el caso de México puede llegar a tardar hasta 3 meses, ¿no? No sé, me imagino que en sus países habrá prácticas para tratar de disminuir estos tiempos. En México se ha tratado, creo que no ha funcionado tan bien, pero se ha tratado. Y finalmente está la parte del embalaje y la entrega, que también tiene una parte importantísima. No es lo mismo, como les decía, entregar cajitas de paracetamol a entregar una vacuna antipoliomielítica, porque tienes que tener, en este caso, red fría, ¿no? Y la red fría tiene que asegurarte que a donde vaya guarde especificaciones de temperatura y almacenamiento para que el biológico no se eche a perder. Entonces, esto no lo echen en saco roto. Es importante que para sus adquisiciones verifiquen este tipo de cuestiones en 2 tiempos, ¿no? El tiempo de manufactura y embarque y el tiempo de revisión antes de que pueda ser enviado a nosotros. En el caso, por ejemplo, SIP, llegaríamos hasta la exportación. Llegando ya al puerto, ya se desentiende el fabricante o el distribuidor que nos venda y nosotros tendremos que hacernos cargo de toda esta parte, ¿no? Entonces ahí es lo importante de los costos. No es lo mismo cotizar a precio SIP que cotizar a precio DDP. Y no es lo mismo comparar precios históricos y mezclar los 2 tipos de precios, porque nos va a generar sesgos, ¿no? Si este año queremos lanzar una compra con condiciones DDP y tenemos históricos de precios SIP, pues no es válida la comparación para sacar precios de referencia. Entonces ahí esto es importante también ya en lo que resta de la investigación, ¿no? Saber a qué nos estamos refiriendo cuando vamos a comprar. Bueno, respecto a la oferta, a los proveedores que existen en el mercado que toda investigación debe buscar conseguir, pues tenemos que fijarnos en 3 pistas, ¿no? ¿Qué proveeduría nacional tenemos para los bienes que queremos comprar? ¿Qué socios comerciales tenemos en el caso de que alguno de nuestros países tenga un tratado de libre comercio? Revisar si hay un capítulo de compras, y si hay un capítulo de compras, si aplica la parte del sector salud, y de ahí empezar a ver qué socios podrían ofrecernos el servicio o el bien que queremos comprar. Y aquí lo ideal es ver la parte de las cámaras de comercio, ver las cámaras industriales también, porque nos van a dar una idea de quiénes están en el mercado. A nivel de no socios, que son el resto del mundo, con quien no tenemos firmado un tratado, pues habrá que explorar también con las cámaras de comercio. No es lo ideal ahí sí acercarse tanto a cámaras de comercio, cámaras industriales, para conocer, ¿no? Porque a final de cuentas es lo que nos va a permitir conseguir eficiencia económica, ¿no? En procesos de mercado, lo ideal es la competencia, procedimientos competidos. Entonces, conocer la oferta es algo que nos va a permitir diseñar una estrategia de contratación que pueda tener un buen resultado en términos económicos. De aquí tenemos que también ver, de todos estos proveedores identificados, ver cuáles han sido ya proveedores del gobierno, ¿no? En términos nacionales, socios y no socios, y analizar también su desempeño, ¿no? Hay que asegurarnos que sean proveedores que no estén multados o inhabilitados para vendernos porque hayan tenido ya problemas previos con nosotros, porque al final de cuentas eso va a ir determinando nuestro universo, ¿no? En el caso de que tengamos proveedores que ya han sido penalizados y que no le pueden vender, pues ¿de qué sirve tenerlos ahí? No pueden, ¿no? Reducen nuestro espacio.
Y de aquí, pues, ver la mezcla ya en sí, ¿no? Debemos de ver, no sé, para este tipo de bienes, pues, a lo mejor tenemos una mezcla aquí entre nacionales y socios. Para este listado de bienes Z, pues, tenemos de los tres, ¿no? Habrá algunos bienes que solamente tengamos nacionales. Digamos, ya teniendo este universo, ya podemos empezar a configurar, ¿no? A lo mejor el carácter de nuestro procedimiento. Si vamos a irnos por un procedimiento nacional donde solamente vamos a invitar a proveedores nacionales, o si vamos a irnos si tenemos un tratado firmado, pues un procedimiento bajo la cobertura de ese tratado, en la medida que haya capítulo de compras, o si nos vamos a ir por un procedimiento abierto, que a lo mejor es lo más conveniente cuando existe una proveeduría limitada y que nos interesa abastecernos, que la oportunidad y el riesgo de desabasto es grande. Entonces, pues nos iremos a lo mejor por un procedimiento abierto. Entonces, esta parte tendremos que analizarla para saber, ¿no?, qué estrategia vamos a tomar en términos de la apertura de un procedimiento. Bueno, digo, aquí hago la acotación. Yo sé que la dinámica es la charla y después las preguntas, pero si tienen alguna pregunta, yo sí prefiero que sea esto una conversación, porque me queda claro que ustedes tienen mucha experiencia, vienen también de ministerios de salud, tienen experiencia en compras, y siempre la retroalimentación creo que es lo mejor para este tipo de charlas, donde este tipo de cosas son algo que se hace todos los días a lo mejor por ustedes. Bom, na verdade não é uma pergunta, é uma dificuldade que o Brasil tem. Em todos os casos de compra de medicamento, a gente faz uma pesquisa internacional. Quando a gente vai pesquisar os sites e pesquisas, a gente não consegue identificar, a gente consegue identificar o valor, né, do medicamento, porém eu não consigo identificar se é CIP, se é DDP, então essa comparação para a gente é muito difícil. A gente não consegue comparar o quantitativo, né? O Brasil, quando a gente publica o nosso preço no Diário Oficial, no jornal, a gente coloca o valor, o quantitativo e o preço total. Então, você consegue saber o quantitativo. Mas nos demais países a gente não consegue identificar. Então, quando a gente vai negociar com a empresa, com os laboratórios, eles justificam que o quantitativo é diferente, que um é CIP, outro é DDP. Então, a gente tem muita dificuldade ainda de entender o mercado internacional com relação à entrega, com relação ao quantitativo. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem na pesquisa de mercado. Sí, de hecho, en el caso de México, muchas veces no se hace la distinción y es bueno entonces aclarar esto, ¿no? De precios CIP, precios DDP y las condiciones de entrega. Es algo que, incluso a eso dependemos mucho de nuestras bases de datos, ¿no? Una buena base de datos te va a decir qué condiciones de entrega tuviste para este precio pactado, y eso muchas veces no existe. Nuestras bases de datos no están construidas con el cuidado adecuado para poder distinguir, ¿no?, las condiciones de entrega bajo las que compramos. Y entonces es bien importante hacer esas puntualizaciones. Va a ser un mundo de diferencia cuando estemos en un procedimiento y veamos los precios que estamos evaluando y que estamos adquiriendo. Una consulta pequeña. Teniendo en cuenta que vos hablaste de que para las compras por urgencia y demás, Claro. no te va a dar tiempo de hacer un estudio extenso. Claro. Pero yo podría utilizar un estudio de mercado ya realizado previamente si es ese mismo producto el que estoy queriendo comprar por urgencia. ¿O todos los estudios de mercado tienen una vigencia? Deberías ver presente la vigencia. Si es un estudio que se hizo hace 6 meses, 1 año, tal vez ya esté desactualizado. Entonces ahí yo creo que ahí es el juicio del comprador público. No podemos basarlo todo en reglas, ¿no? Hay que tener un juicio para decir esta información me sirve, esta ya no me sirve, ¿no? Y ahí sí, lo ideal, y en compras de emergencia muchas veces vas, ¿quién tiene? ¿A qué precio? ¿Y cuándo me lo puedes entregar? ¿No? Tenemos que ver que no podemos llenar tampoco todo el tiempo. O nos fijamos en eficiencia, nos fijamos en oportunidad, nos fijamos en todas estas cuestiones, ¿no?, de transparencia. Todas nos tenemos que fijar y lo ideal es en todas. Pero hay unas que vamos a enfatizar en ciertos momentos, como una compra de emergencia, que queremos que sea
La oportunidad me parece que es primordial en estos casos, y la existencia de los bienes. Obviamente la transparencia siempre tiene que estar, siempre habrá una justificación para decir compré esto en estas condiciones, pero me queda claro que si es transparencia, bueno, si eficiencia contra oportunidad, en una compra de emergencia la oportunidad tendrá una ponderación mayor, ¿no? Pero sí aquí el juicio del comprador tiene que ver con la información que uso y cómo la uso. Una preguntita cortita tratándose de oferta. Sí. Del estudio de la oferta. ¿En el que estabas? ¿En este? No, en el que estabas ahí. Ah, en este, ok. Sí, capacidad para abastecer los requerimientos. Y Sí. te consulto, en general en las investigaciones de mercado que hacen ustedes, ¿se analiza el cumplimiento de los contratos por parte de los distintos proveedores o no? En el caso de México hay una obligación de revisar si está inhabilitado o si tiene alguna penalización el proveedor. O sea, ya la ley nos impone esta obligación de verificar que el proveedor no está inhabilitado. Lo ideal es ir un poquito más allá y ver el cumplimiento. Calidad en el cumplimiento, te pregunto. Exacto. Sí, Más allá de la inhabilitación es la Sí. calidad. Eso varía por institución. Hay instituciones que lo hacen y las hay que no. Ahí, y es el sentido un poco de la plática, es ver pues, las mejores prácticas en términos de tratar de ver lo que se debería hacer, aunque no todos lo hacen, ¿no? Hay casos como Pemex que sí lo hace, casos como el Instituto Mexicano del Seguro Social que ya lo hace, el ISSSTE creo que ya lo está haciendo, ya está acercándose mucho a las prácticas que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el comprador más grande de medicamentos. Entonces ya cada vez se va adoptando más en México, no es homogéneo todavía, pero poco a poco se está tendiendo a mejorar esta parte de información para la toma de decisiones. Pero sí es un reto, me queda claro que eso es de los retos principales que hay que atacar. Bueno, en términos de la oferta, bueno, además de saber quiénes participan, tenemos que ver qué tipo de participantes son, porque también esto nos va a afectar el diseño de una compra. En el caso, por ejemplo, que ahora ya están en boga las subastas en reversa, no podemos meter en la misma bolsa una empresa grande contra una micro. No es lo ideal en una subasta que está diseñada para competir en precio y para estresar al vendedor a darte su precio de costo marginal, porque financieramente corres el riesgo de, uno, quebrarlo, y dos, de no tener abasto si gana una pequeña empresa, ¿no? Entonces una subasta sí debe tener, hay consideraciones de equidad, es decir, que compitan entre iguales, ¿no? Incluso, y esto es algo que se ha dado mucho en México, la legislación lo permite, es decir, bueno, no te admito como micro pequeña empresa, pero pues si te agrupas, si haces ahí una agrupación, puedes con este conjunto de pequeños laboratorios meterte al concurso. Lo permite la ley, yo no creo que sea lo mejor porque 3 enanos puestos aquí no hacen un gigante, ¿no? El estrés financiero va a ser el mismo, las condiciones de producción siguen siendo limitadas. Habrá casos en los que sí se pueda, hay casos en los que no, según el bien, pero es algo que al menos en México se permite, hacer este tipo de agrupamientos entre MIPYMES para entrar a una subasta. Yo creo que no es lo ideal, pero se permite. Lo ideal ahí sí, por eso es saber, ¿no? De hecho, también la legislación puede prever en cada uno de sus países cómo puedes aplicar una subasta o no. La idea en términos de eficiencia, pues sería, yo creo, que compitan grandes empresas que son las que financieramente las podemos estresar más y podemos exigirles más para que nos den mejores descuentos. Pero esta clasificación va a ser importante, precisamente para determinar qué procedimiento vamos a utilizar y cómo vamos a estresar y obtener las mejores condiciones. En cuanto a participación en el mercado, muchas veces no tenemos los datos. Sí, sí. En tu experiencia en México, ¿tienen alguna forma, ya sea legal o algún otro tipo de normativa, para evitar que las grandes empresas formen pequeñas empresas? Dirigimos el proceso a pequeñas empresas, pero las grandes empresas han formado varias pequeñas empresas para poder ganar. En este caso es declaración, son declaraciones que hace la empresa. Ahí no podemos asegurarlo siempre. La verdad es que es algo que es de buena fe en estas declaraciones del tamaño de la empresa. Sí, no. ¿Lo tienen ustedes? No, tampoco. Sí.
en el caso de participación en el mercado, nos interesa para saber las condiciones de competencia. Al final de cuentas, siempre debemos estar alerta de posibles cárteles o de saber si estamos en un mercado realmente competido. En el caso, ya lo veremos en la tarde, de medicamentos de patente o de fuente única, pues esta competencia es reducida. Puede haber un esquema monopolístico o oligopólico, pero no hay competencia, ¿no? Una competencia muy fuerte. En el caso de vacunas, otra vez refiriéndome a este caso, pues si a nivel internacional hay unos 15 o 16 laboratorios y además la capacidad está limitada, pues se ve reducidísima la competencia. Y ahí, incluso si lo vemos por tipo de vacuna, hay casos en que hay vacunas que solamente un laboratorio hace, hay casos en que 2 o 3 laboratorios hacen, pero no vas a encontrar más de 6 laboratorios que hacen una vacuna, ¿no? La competencia es limitada ya por tipo de bien. Entonces esta parte va a importar mucho para también el tipo de procedimiento. Donde veamos que solamente un productor hace una vacuna, pues habrá que ver qué consideraciones tomamos para comprar esa vacuna. Ahí tal vez una negociación no sirva más que un procedimiento competido. Y bueno, la capacidad de abastecer es otra vez regresando a las cuestiones de abasto. Hay medicamentos en los cuales el costo marginal y los insumos necesarios para hacerlo nos permiten tener una producción continua suficiente para abastecer un mercado o múltiples mercados. Hay otros casos donde no, porque toma tiempo el desarrollo de esta vacuna, este medicamento, y nos va a limitar, y tenemos precisamente por eso que planear muy bien la compra para no tener este problema de capacidad de abasto de la industria que nos vaya a vender. Ya yéndonos a la demanda, la cuantificación de necesidades, tenemos que ser igual muy precisos, ¿no? Enlistar literal, ¿no? ¿Qué vamos a comprar, ¿no? Por su nombre, la clave que tengamos en nuestros clasificadores, la descripción, la presentación del bien, que ahí muchas veces hay una muy mala práctica que es en la presentación. Unos compran con presentación de 200 miligramos con cajita de 28 cápsulas y otros compran con presentación de 400 miligramos con cajita de 10 cápsulas. Eso tiene un costo, ¿no? Al final de cuentas, el hecho que el laboratorio tenga que hacer 2 presentaciones distintas va a costar. Tiene un costo el envasado y el hacer los miligramos de 200 a 300 y no lo va a cobrar. Entonces, múltiples presentaciones para el mismo medicamento tiene un costo y hay que pensar en eso, ¿no? Hay que pensar ahí en revisar las guías clínicas, ¿no? Que a final de cuentas son las que deben regir para la práctica médica y que muchas veces hasta desactualizadas están y que ya recetan otra cosa que ahí está de lo que está en la guía clínica, ¿no? Entonces ahí es importante sí concientizar a todos los consejos de salubridad en tener actualizadas las guías, en tener bien preciso el tipo de prescripciones por paciente para armonizar esta parte de las presentaciones y que no nos cueste más de lo que debería costarnos por estar poniendo 4 presentaciones distintas del mismo medicamento. Entonces ahí es también un poco de conciencia para obtener un mejor valor. Pues y obviamente la cantidad que vamos a requerir y la distribución, porque al final de cuentas esto nos va también a dar una idea de la importancia que tenemos del medicamento, ¿no? Abastecernos. En este caso, bueno, ya no me dio espacio en la lámina, pero aquí podríamos poner una adicional con esta parte de qué condiciones vamos a querer de compra, si es SIP o es DDP. Habrá unos casos donde toda la contratación vaya a ser de una forma, ¿no? DDP. Habrá otros casos donde vayamos a separar porque así nos conviene, ¿no? En condición SIP, otros en DDP. Ahí ya tendremos que también verlo aquí en esta parte de cuantificación. ¿Cómo vamos a comprar? Por la parte de la demanda también es importante aquí sí los registros históricos, ¿no? Saber cómo va la evolución en el tiempo de lo que hemos estado comprando. Habrá algunos casos donde sea una compra constante, ¿no? Que sabemos que estos medicamentos se utilizan de una forma generalizada y que más o menos el patrón de consumo no cambia, pero habrá medicamentos que van disminuyendo en el tiempo precisamente porque hay innovación, ¿no? En el caso de las vacunas antineumocóxicas empezaron con 3, creo que eran 3 los agentes, ahora ya estamos en 13, ¿no? Serotipos.
Hay una de 23, que esa tiene algunas consideraciones ahí de seguridad, pero los serotipos van aumentando en estas vacunas y van cambiando, entonces hay ciertas claves que disminuyen en el tiempo su consumo y se olvidan, porque empieza a consumir otras, ¿no? Que van aumentando. Entonces es importante saber qué le sucede en el tiempo a nuestro consumo, para saber cómo va evolucionando esta compra y las necesidades precisamente del sector. Por otra parte, es igual de importante ver la evolución de los precios. Medicamentos que son de patente pero que les queda un año de vigencia, seguramente se bajan, ¿no? Porque es su último año de ventas, y si al sector público usamos un esquema de negociación, probablemente nos van a dar un descuentazo porque saben que es su último año, ¿no? Hay medicamentos que estarán en aumento por alguna capacidad, precisamente una cuestión de insumos, que va a haber una capacidad limitada del proveedor y va a haber escasez. Entonces, esta parte de los precios es importante que la veamos junto con la inflación. Ahí hay que usar índices adecuados. Normalmente, por comodidad, muchas veces se utilizan los índices de precios al consumidor, pero si vemos un poquito más allá, hay índices al productor. Y si los institutos de estadística de nuestros países son lo suficientemente sofisticados, habrá índices de producción para la industria farmacéutica, ¿no? Que nos permiten dar una idea más precisa de cómo evolucionan esos precios. En el caso de México, los precios farmacéuticos aumentan, ahorita no he checado últimamente, aumentan a un ritmo superior que los índices de inflación comunes al consumidor. Entonces eso nos da una idea de cómo tenemos que tratar los precios, ¿no? Si la inflación de medicamentos es superior a la inflación de precios al consumidor, entonces los índices que debemos utilizar para actualizar los históricos de los últimos 3 años deberían ser distintos, ¿no? No los índices del consumidor, que nos van a reflejar otro mundo distinto. Ya viendo los precios que se sugieren revisar y ver para conformar la investigación, pues bueno, en términos de precios de mercado vigentes, lo ideal es ver los contratos que tenemos vigentes, las solicitudes de información que podamos hacer a la industria para pedir cotizaciones, y obviamente en esta solicitud de cotización o de información, pues ya podemos preguntar lo que queramos. Oye, ¿cuáles de estos bienes me puedes abastecer? ¿A qué precios? ¿Bajo qué condiciones? Para el volumen estimado, obviamente, que yo tengo. Vamos, aquí podemos, con esta herramienta de solicitud de información, obtener gran parte de los insumos para también realizar una investigación. Revisar precios internacionales para ciertos medicamentos, en particular medicamentos de patente, medicamentos con una proveeduría muy chiquita, es importante tener una referencia. Ahora, no cualquier referencia, porque si vamos a meternos a comparar a qué precio compra Inglaterra con NICE, pues va a ser bastante diferente en términos de que tienen un PIB distinto, un PIB per cápita distinto, unas necesidades distintas. Habrá que buscar precios de referencia, a lo mejor de la región, que puedan servirnos para sentarnos en una mesa, en el caso de una negociación, con los laboratorios, ¿no? Y decirles, oye, a Colombia le vendes a tanto, a Chile a tanto y a mí porque a tanto, ¿no? Entonces, esto sí es bien importante en cuanto a precios internacionales. Caso de OMS, OPS, hay listados de precios que también publican, ¿no? Algunos países se benefician de estos precios, habrá que revisarlos, ¿no? En cuanto a precios de referencia, pues hay varias formas de que un estudio de mercado, una investigación de mercado te puede decir cómo está, ¿no? La situación. Podemos utilizar un promedio, una mediana en los precios de los contratos vigentes, podemos usar una mediana de los contratos vigentes más la inflación esperada que tengamos con los índices que hayamos elegido disponibles. Podemos utilizar precios de la solicitud de información y los precios de los contratos vigentes, o nos podemos ir, los precios de los contratos vigentes más la inflación y los precios de la solicitud. Hay diferentes mezclas que podemos utilizar para hacer una referencia de, en promedio, cómo están los precios en el mercado. Y aquí va a depender mucho de la cantidad de datos que tengamos y utilizar un promedio y una mediana, ¿no? Una mediana se sugiere cuando tenemos muchos outliers, ¿no? Muchos datos ahí sesgadísimos y que tenemos poquitos datos.
¿no? Cuando tenemos menos de 10 datos, menos de 8 datos, es mejor usar una mediana porque el sesgo que va a tener es menor en el cálculo que un promedio. Si ya tenemos más de 15, 20, 30 datos de precios para un bien específico, no hay tanto problema en usar un promedio. En general nos va a resultar bastante bueno lo que nos va a decir, pero si son poquitos datos, la mediana puede ser mejor en términos de sesgo, ¿no? Que un outlier con 5 datos nos puede dar algo bastante sesgado hacia arriba o hacia abajo. Entonces ahí habrá que también utilizar un poco el juicio de la información que tengamos a la mano para poder hacer un análisis de cómo calcular un precio de referencia. En este caso, si llegamos a utilizar precios históricos, también los podemos utilizar. Se sugiere también que no sean muy viejos, ¿no? A lo mejor de 2 años, 3 años, y utilizar índices de inflación para actualizarlos y tenerlos a valor presente, ¿no? Y no tener ese rezago de inflación. Bueno, en cuanto a fuentes de información, mi sugerencia siempre es utilizar todo lo que esté a la mano y que la ley nos permita utilizar, ¿no? En este caso, siempre tendremos que ver la legislación para la parte de regulación, ¿no? La regulación siempre pesa en este tipo de adquisiciones. Tendremos que ver términos de referencia, anexos técnicos, convocatorias que se hayan hecho anteriormente para poder darnos una idea de cómo se está comprando. Ya sea que sea una gestión descentralizada o centralizada, habrá momentos en el tiempo donde alguien quiso innovar y hacer una convocatoria distinta. No está de más echarle un ojo a lo que ya se ha hecho en términos de compras para poder darnos una idea de qué puede servirnos. Ir a los portales oficiales, habrá lo mismo sistemas centralizados que tengan un portal único donde esté toda la información de contrataciones. Habrá casos como el de México donde tenemos 5 subsistemas al menos, ¿no? Donde tenemos a la Secretaría de Salud que hace compras, al Instituto Mexicano del Seguro Social que hace compras, al Instituto de Trabajadores del Estado que hace compras, a Pemex, a la Secretaría de Defensa y a la Secretaría de Marina, ¿no? Más los servicios estatales. Tenemos un chorro de compradores. Entonces ahí tenemos un chorro de información descentralizada. Entonces ahí utilizar los portales y ver sus estadísticas nos va a dar mucha información. Y además tenemos a Compranet, en el caso de México, que la unidad de política, que también tiene información de compras en medicamentos. Entonces, utilizar los portales electrónicos que tienen información para compras es importantísimo. Otra vez, va a depender del estado de desarrollo en cada uno de sus países, pero es bien importante tener a la mano y conocer cuáles son y quiénes al menos son los compradores más importantes, porque esos son los que nos van a dar mejor referencia en cuanto a el precio, la calidad y para los volúmenes que necesitemos. En cuanto a las bases de datos, siempre es bueno que nosotros tengamos nuestra base de datos histórica para ver el comportamiento que hemos tenido a lo largo del tiempo. No está de más siempre tener esto a la mano, ¿eh? A veces puede ser costoso desarrollar un sistema de estos, pero en términos de beneficio a corto y mediano plazo, yo creo que es lo mejor para cualquier sistema de adquisiciones, ¿no? Nos va a dar siempre frutos. Revisar los contratos también, ¿no? Siempre podemos ver ya cómo estaban operando nuestros contratos y a qué precio se contrataron, a quiénes se adjudicaron, que eso nos va a dar idea precisamente de la proveeduría existente. Hacer uso de las solicitudes de información. Muchas veces tenemos miedo de la interacción o la ley puede resultar prohibitiva para interactuar con la industria. A veces no podemos sentarnos en una mesa e invitarlos para tener este tipo de charlas en las que directamente el proveedor nos puede platicar de la situación, de cuáles son las mejores condiciones, pero tal vez sí podemos hacer uso de una solicitud de información que enviamos de forma electrónica a través de un correo institucional, donde a lo mejor este contacto que muchas veces la regulación trata de evitar por las cuestiones de corrupción, dices, bueno, va de una cuenta oficial, va con una solicitud hecha de tal forma que me permita hacerme de información sin romper este tipo de legislaciones que a veces no nos permiten tener este contacto cercano con la industria. Entonces ahí hay que ser cuidadosos siempre, me queda claro, acorde a nuestra legislación, pero no desestimar este uso de solicitudes de información, donde podamos allegarnos
todos los insumos que necesitamos para armar una contratación. En el caso de que las leyes nos permitan hacer este tipo de reuniones, ¿no? Y platicar, ¿no? Con nuestros industriales, pues también vale la pena. No hay bienes tan complejos como puede ser un servicio de hemodiálisis que pues una solicitud de información tal vez no nos va a dar todos estos detalles que a lo mejor platicando en una charla que se arme en una cámara industrial o en las oficinas del ministerio podemos conocer. Y bueno, hacer uso de las cámaras industriales de comercio, como ya les decía también. Esto, normalmente ellos siempre tienen el listado de todos los proveedores importantes, ¿no? Y a veces se dividen, ¿no? Por especialidad. Hay asociaciones para medicamentos de innovación, otros para animales, otros para genéricos. Entonces nos va a dar mucha idea, ¿no? de quién es nuestra proveeduría y cómo podemos contactarla, ¿no? Porque muchas veces tienen también datos de contacto y demás, ¿no? Que eso muchas veces pasa, ¿no? En la operación diaria de las adquisiciones ya tenemos nuestro registro de proveedores y ese es el que usamos de aquí al infinito, ¿no? Ya estamos operando y a lo mejor estamos perdiendo ahí oportunidad de acercarnos a proveedores que nada más le venden al sector privado y que nunca se han interesado porque les va muy bien ahí en venderle al gobierno, que es un excelente comprador, me parece, ¿no? Compra mucho, compra buenos precios, normalmente siempre paga, a lo mejor se tarda un poquito en algunos casos, pero paga, ¿no? Entonces, creo que es importante acercarse por eso a las cámaras y revisar quiénes están ahí, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho. Bueno, sí, ya termino, me faltan aquí 2 láminas. Respecto al contenido adicional, ¿no? Que podremos, ya después de esto que yo considero el contenido básico, que al menos podríamos esperar de pedírselo a un consultor o de desarrollarlo internamente, pues hay algo de contenido adicional que podríamos pedirle a una investigación. Y en este caso muchas veces es, en términos de demanda, cuantificar necesidades por institución cuando queremos una agregación de demanda, ¿no? Ya sea que vayamos a consolidar una compra, a hacer un acuerdo marco, ahí será importante tener cantidades desagregadas por institución y conocer cómo ha estado comprando con anterioridad a esta estrategia de consolidación las instituciones, ¿no? Saber si se han hecho invitaciones restringidas, licitaciones, ver cómo se han acomodado antes para ir también resolviendo cómo vamos a homogeneizar esta compra cuando vamos a hacer una agregación y sacar estándares lo mejor posible, ¿no? Que a todo el mundo satisfagan. Otra cosa que a veces no se hace por desconocimiento es pues, calcular la competencia que hay en el mercado, que muchas veces las leyes de competencia económica ya nos establecen cómo calcularla. Al menos en México se utiliza y en Estados Unidos se utiliza el índice de Herfindahl-Hirschman, que es un índice de concentración que nos permite saber en qué medida un mercado es contestado, es competitivo. Este índice lo que nos va a permitir saber va de 0 a 0.15, podríamos decir que es competitivo un mercado, de 0.15 a 25 es moderadamente concentrado, y arriba de 0.25 ya nos estamos acercando a estructuras oligopólicas o monopólicas. Esto siempre es importante precisamente para saber cómo vamos a contratar. Si estamos enfrentándonos a una estructura muy concentrada, pues tenemos que saber cómo vamos a inducir competencia, o si es posible incluso inducirla. A veces no es posible, pues bueno, vamos a negociar, ¿no? Pero si es posible inducirla, tal vez precisamente si vemos que hay en nuestro mercado hasta el momento 7 laboratorios que nos han surtido vacunas, pues vamos a tratar de traer a los otros 7, ¿no? Hacer lo posible porque se interesen y disminuir esta concentración. Entonces esto nos puede servir, nos puede dar una luz, y más si hay leyes de competencia en sus países, también para alertar a la autoridad, ¿no? Saber, mira, este mercado está así, haz lo que tú tengas que hacer en términos de investigación, ¿no? Entonces esto se los dejo para que lo investiguen. Es un índice de concentración, simplemente nos dice participación. Se calcula bastante fácil, es simplemente calcular la participación de mercado de cada firma, la elevamos al cuadrado y lo sumamos, ¿no? Para cada firma, ¿no? La firma 1 tiene un porcentaje del 40%, bueno, 40% al cuadrado.
La siguiente firma tiene el 30%, 30% al cuadrado, la siguiente tiene el 10% y así, y lo sumamos. Y eso nos va a dar el resultado, ¿no? Entonces no es tan complicado y sí nos va a dar bastante información. Incluso si nos queremos ir más allá, podemos sacar el inverso de esta medida para ver por el tipo de mercado cuántas empresas cabrían o habría posibilidad de que quepan en ese mercado. Pero eso ya creo que es pedirle demasiado a la investigación. Ya es, creo que más de economía. Bueno, muchas gracias. Si quieren, abrimos a preguntas, respuestas, comentarios, las experiencias que ustedes tengan. Nosotros preguntas o comentarios para Juan Carlos, que le va a tocar también en la tarde, Juan Carlos. Es la única oportunidad que tenemos para hacer las preguntas. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante la presentación y seguimos hablando en la tarde también. Tengo una pregunta. Adelante. El tema del micrófono no es porque no nos escuchemos, es para que en el video salgan bien las preguntas y las respuestas. Por eso es importante que tengamos el micrófono. Desde tu experiencia en la Secretaría de la Función Pública y ahora, quería saber un poco el tema de la coordinación del estudio de mercado, sobre todo para estrategias de compras consolidadas. ¿Cómo coordinar con la unidad de compra en el Ministerio, la unidad de compras a nivel nacional? ¿Qué nos podrías contar de eso? Pues la experiencia de México, el que lo ha hecho principalmente es el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, y ahí es el que asume el liderazgo. Ahí alguien tiene que asumir el liderazgo, ¿no? En el caso de la Secretaría, que se enfocaba a hacer contratos marco, se enfoca a hacer contratos marco, lo importante ahí también es que alguien asuma el liderazgo. Normalmente, cuando es, en el caso de México, la Secretaría de la Función Pública la que tiene atribuciones para los acuerdos marco, la Secretaría toma el liderazgo y toma a alguien de los grandes compradores para dar toda la parte de insumos técnicos, ¿no? Pero siempre alguien tiene que asumir el liderazgo para poder sacar algo, porque ahora sí que cuando muchos quieren mandar, nadie hace, ¿no? En el caso de las consolidaciones, alguien tiene que tomar la batuta y asumir que es el líder del proyecto, ¿no? Ahí, en el caso del IMSS, ha habido muy buenas experiencias, ya llevan 3 o 4 años comprando de forma consolidada con Sedena, Pemex y algunos hospitales de la Secretaría de Salud. El año pasado se sumó el ISSSTE, que es el Instituto de Trabajadores del Estado, pero ahí sí el liderazgo, me queda claro que lo asume una de las instituciones para juntar y recolectar la información necesaria, precisamente para conformar la investigación y saber qué se va a comprar. Y un poco como es un sector muy específico donde hay muchas asimetrías de información, Sí. porque básicamente no hablamos el mismo lenguaje que la Claro. gente que conoce el insumo técnico. La ponderación de que sea, por ejemplo, el Ministerio de Salud el que lidere. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cómo Ahí, hacemos un equilibrio? digo, nosotros que trabajamos mucho con Secretaría de Salud para vacunas y para patentes, es importante en la parte técnica cómo ellos puedan aportarnos toda la información necesaria. La parte de análisis para una investigación de mercado perfectamente la puede hacer alguien que no sea médico o especialista en medicina, pero que tenga ese apoyo. Ahí, en la parte del equilibrio, me parece que siempre ayuda tener estas dos visiones. Para la investigación de mercado creo que no es necesario ser especialista en términos de ser un médico con especialidad en finanzas o al revés. Creo que con tener un apoyo, ¿no?, que pueda tener un lenguaje común y comunicarse puede ser suficiente. Lo puede asumir el liderazgo una secretaría, en este caso en México es el IMSS, que tiene ambos tipos de personal. Es una institución tan grande que tiene personal médico muy calificado y que tiene el personal especializado en investigaciones de mercado. De hecho, es de las pocas instituciones en México que tiene una unidad especializada en investigación de mercados para todas sus compras. Que eso es algo que muchas veces hay conflicto también, ¿no? ¿A quién le toca hacer la investigación? ¿Le toca al área que requiere el bien o le toca al área que va a operar y hacer la compra, ¿no?, a las áreas de adquisición? Siempre hay una tensión, ¿no? Lo ideal es que haya una unidad especializada, ¿no?, y que la ley prevea que
haya unidades especializadas en las dependencias. No siempre se puede por los recursos que siempre son escasos, pero cuando no se pueda, pues ahí sí, si vamos a hacer una consolidación, a lo mejor allegarse de alguien dentro de este cúmulo de instituciones que puedas hacer esta parte mientras otros hacen la otra. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no, pues vamos a pasar a la siguiente. Ay, sí. Sí, claro. Bueno, una pregunta y un comentario. La pregunta es muy sencilla, Juan Carlos, y creo que podrás contestarla muy bien, pero nos ilustra mucho. ¿Cómo con base en esa información de mercado que mencionaste súper completa, cómo pueden las dependencias y entidades compradoras del sector salud hacer una contribución importante al tema de la solución de las imperfecciones del mercado que mencionaste, ¿no? Las asimetrías de información. Porque uno, si lo ve desde la más alta posición de compras, tienes claro, teniendo todos los elementos, Claro. ¿no? Que hay diferentes estructuras de mercado a las que te enfrentas, como las que mencionaste, con competencia limitada o sectores monopólicos. Por otra parte, tienes procedimientos de adjudicación a tu disposición, licitación pública nacional, internacional, restringida, adjudicaciones directas. Tienes todo un menú y tienes una serie de estrategias también, entre las que mencionaste, subastas, compras centralizadas, agrupadas o individuales, etcétera. Y luego tienes el conocimiento, con base en esta investigación que mencionaste, de cómo se comporta el bien, cuáles son sus precios, si hay sustitutos, si no hay sustitutos. Pero muchas de estas no quedan dentro del alcance de las propias dependencias. Entonces, no quedan dentro del alcance porque a lo mejor solamente quieren resolver un tema como el que mencionaban de un medicamento que se compra por urgencia, por emergencia, y en donde basta, porque si es de emergencia, ya se tiene identificado qué tipo de bien, cuál es bien, y prácticamente lo que les interesa conocer es solamente el precio y la cantidad. Listo, y se resuelve con una investigación muy rápida, muy local. Pero cuando una dependencia se encuentra y hace todo este análisis, ¿no? Y encuentra que hay cosas que no quedan dentro de su competencia, ¿cómo ayudaría cuál sería la recomendación desde tu punto de vista para tener esa coordinación que ayude a reducir los efectos perniciosos de la información asimétrica, ¿no? Un poco lo que mencionabas de la concentración de mercado ahora al final. ¿De qué le sirve a una dependencia saber que el mercado es súper concentrado? O sea, ¿qué podría hacer un hospital ante eso? ¿Está condenado a comprar caro y a ser víctima de los monopolios? Qué buena pregunta, la verdad. En el caso precisamente de saber esta parte de qué hacer con la información, pues sí, ahí muchas veces nos quedamos sentados en nuestro escritorio y no le queremos hablar por teléfono a nadie, ¿no? Hay que tener contacto con los demás. En los casos donde hay leyes de competencia económica y tenemos organismos dedicados a esto, siempre es bueno tener un contacto con ellos, ¿no? Un ejemplo muy claro que vivió el Instituto Mexicano de Seguro Social hace unos años fue el caso de 3 laboratorios que estaban en cártel y que por más de 10 años le vendieron un par de insumos médicos con una estrategia carrusel, ¿no? Donde se iban rotando, ganaban las posturas, pero eran los 3 mismos siempre, ¿no? Ahí fue curiosidad de un funcionario de que dijo y vio esto y ¿qué pasa aquí? ¿No? Y vio sus bases de datos, vio la información y dijo, aquí algo pasa, ¿no? Aquí esto no es normal, ¿no? Porque solo 3 y los mismos y las posturas, básicamente las diferencias son los mismos pesos, no tenían comportamiento natural como el resto de los mercados. Aquí lo que sucedió fue, literal, armar este expediente con las bases de datos, comunicarlo a la autoridad que vigila la competencia en México, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, para abrir una investigación. Se abrió la investigación, se comprobó la colusión que hubo entre estos 3 laboratorios, hubo sentencia, apelaciones, duró fácil unos 4 o 5 años el caso, pero finalmente se probó el caso y cambió el comportamiento del mercado, ¿no? De tener literal un carrusel donde veías cómo los precios no cambiaban y tenías la misma participación. A ver, después de abrir este caso y de que hubo una sentencia,
hubo un cambio significativo de cómo compró el instituto después, ¿no? También le sirvió para cambiar su forma de comprar, ¿no? El instituto compraba tradicionalmente por licitación, cierto tipo de licitación que yo creo que hasta el machote ya tenía, no sé, ya tenía el formato hecho y cada año era el mismo y listo. Bueno, empezaron a meterle variaciones, empezaron a hacer consolidaciones, empezaron a hacer subastas, empezaron a variar su forma de comprar para evitar este efecto de aprendizaje que también tienen los vendedores. Los vendedores también saben, ¿no?, cómo vas a comprar. Si ya saben cómo vas a poner o estimar tu precio de referencia siempre, ya saben cómo es tu forma de licitar, ellos van aprendiendo, ¿no? A final de cuentas ellos van a maximizar su beneficio, ¿no? Y quieren vender también en sus mejores condiciones, para sus márgenes de utilidad. Entonces ahí lo que te da esto es también permitirte cambiar de estrategias para poder variar y conseguir mejores condiciones. Respecto a estar condenado a comprar caro, no es una condena si también compartes la información. Ahí voy a variar un poquito el tema de medicamentos para dar un ejemplo de lo que se hizo alguna vez en la Secretaría con vales de despensa, que Javier lo vivió. Un mercado donde había poquitos proveedores que proveían este servicio de vales de despensa y que previo a una estrategia que se hizo en la Secretaría se cobraba bastante caro y cada quien compraba como quería, invitaban normalmente a 2 o 3 de estos 6 o 7 que eran proveedores de gobierno, se paga carísimo. Una vez que se hizo una investigación de mercado que revisó las condiciones de compra de toda la Administración Pública Federal y que se vio que estaba muy fraccionada la demanda, que estaba fraccionada la proveeduría, ¿no?, que no todos iban a los concursos, y que se difundió esta información y se hizo una estrategia, el gobierno dejó de pagar comisiones por el servicio y empezó a recibir descuentos, ¿no? De pagar un porcentaje del 2%, empezó a recibir bonificaciones del 1%, 1.5%, porque los puso a competir, indujo competencia en el mercado que antes no había y le permitió conseguir unos ahorros bastante importantes, ¿no? Entonces, no estamos condenados a pagar caro siempre y la investigación de mercado nos da insumos para poder comprar mejor, ¿no? Entonces, en el caso de medicamentos, pues el IMSS es el que principalmente ha empujado estas subastas en reversa y que tiene un cúmulo de información que ha compartido con el ISSSTE, que ha compartido con las secretarías estatales, que han permitido mejorar estas eficiencias. Pero sí tiene que ver mucho con esta comunicación que haya y del liderazgo que asuma alguien para poder beneficiar al resto de las instituciones.